parece que vayamos empezando y así hacemos las presentaciones y no perdemos demasiado tiempo, que nos han dejado un espacio precioso y un tiempo precioso también para todos. Y por eso mismo queremos empezar agradeciendo a la Universitat de Valencia, al Vicerrectorado de Cultura, a la organización de la Escuela Europea de Pensament Lluís Vives y al personal de este edificio por facilitarnos todo para hacer la presentación de este libro y sobre todo agradecer que nos hayan permitido incluir nuestra presentación, la presentación de este proyecto que ahora pasamos a explicar en el ciclo de Dones Creadores y bueno, pues nada, es un placer para nosotros y estamos muy agradecidos. Conmigo están para presentar este libro los autores Antonia Torelló Torrens y David García Vivancos y Juan García Cerrada, que es el secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación de la Universidad de Alcalá. Para mí es un placer porque somos amigos y hemos colaborado en muchos proyectos y yo estoy encantada de que me inviten a participar en este. Esta institución, el Instituto Quevedo, que es lo que me gustaría con lo que empezáramos, ¿no? Es quien se ha hecho cargo de financiar y de trabajar para que este proyecto de Antonia y David viera la luz, que empezó con la primera publicación de Artas y ahora vuelve con Muy Hartas. Si os parece bien, os tengo que comentar algo. Los autores me dicen que sobre el tema de las interrupciones en la presentación de este libro, me piden que lo hagáis, por favor, que interrumpáis, que preguntéis, que comentéis y que no hay ningún problema, al contrario, sino que les gustaría que esto fuera un poco una reunión de amigos en los que se pudieran pues, reflexionar sobre estos temas y compartir inquietudes sobre las mujeres artistas olvidadas en la historia del arte reciente, porque ahora hablaremos de cómo muchas de estas mujeres fueron muy reconocidas en su momento y, sin embargo, pues es una incógnita porque después han desaparecido de nuestros libros de texto, de nuestras universidades, de nuestros programas de historia del arte. Y bueno, me gustaría, Juan, que explicaras un poco qué es lo que os ha motivado al instituto, que yo me lo puedo imaginar, para apoyar este proyecto. Es un placer compartir mesa contigo y muchas gracias a la universidad por efectivamente cedernos este espacio e incluir esta presentación en el ciclo que, como comentaba Esther. Bueno, el Instituto Quevedo de las Artes del Humor es una entidad de la Universidad de Alcalá que lo que hace es trabajar en la divulgación, en la difusión del humor en todos sus ámbitos. Y en ese sentido trabajamos también, por supuesto, la caricatura y ahí, bueno, colaboramos con David desde hace muchos años y, bueno, plantearon también el ir un poco más allá en lo que es solo una exposición de caricatura y nos plantearon este proyecto de Artas. La verdad es que el instituto ha sido muy sensible a los temas vinculados a igualdad, violencia de género, más porque tenemos ahora y hemos tenido directores que han sido tremendamente sensibles en este sentido. Nuestro primer director fue Antonio Forges y digamos que hemos heredado, ¿no?, esa sensibilidad y la hemos mantenido, que él siempre desde el inicio, desde que entró en la dirección, tenía como prioridad el trabajar estos temas. Y ahora con Ángeles González Inde, que es quien ha sustituido en ese área a Forges, pues estamos un poco con esa misma directriz. Y de ahí que hayamos hecho muchos proyectos donde el tema de
la violencia de género ha sido protagonista, porque por mucho que hablemos de humor y violencia de género no es incompatible, aunque a primera vista sí llame la atención, porque al fin y al cabo el humor también es una forma de comunicación, es una forma de reivindicación y de denuncia, y eso es lo que pretendemos también con este tipo de exposiciones y con este tipo de proyectos, como también este que hoy nos ocupa, ¿no? En definitiva, Hartas y Muy Hartas es un tema de visibilización, pero de denuncia de la invisibilidad en la que han estado las mujeres en el campo del arte. Y en ese sentido, bueno, ahora mismo en Alcalá hay 2 exposiciones que ha producido el Instituto, que es Nuria Pompeya, que es una de las pioneras en el ámbito del humor gráfico, no muy conocida, pese a que era presentadora de televisión, escribía libros, fue redactora jefa de Por Favor. De las pocas mujeres, bueno, la única en este caso que empezó haciendo humor político en la prensa, y pese a todo, pues tuvo un momento importante y muy reconocida, y después, como otros muchos casos que veremos, pues se ha ido olvidando, y ahora muy poca gente que no esté en el ámbito del humor, por ejemplo, y mucha gente incluso estando, pues no es conocida. Y la otra exposición que tenemos ahora es Pioneras, que es caricaturas también de mujeres pioneras en distintos ámbitos. Por tanto, esta línea es una línea que dentro del Instituto es estable, no es un proyecto aislado, no es una cosa que en un momento dado llama la atención, sino que es algo permanente dentro del trabajo del propio instituto. Me gustaría pasar a presentaros a los autores. Antonia y David, los textos han estado a cargo de Antonia especialmente, y las ilustraciones, que son caricaturas también, de David, pero hay que decir que ambos son historiadores del arte y han hecho un trabajo conjunto en el que está todo el proceso de trabajo está discutido, meditado, pensado y decidido entre los dos. Este libro lo que hace es una recopilación de mujeres creadoras, artistas en diferentes disciplinas de la historia del arte, y como podéis ver son unos textos que la verdad es que son muy interesantes, con una información preciosa que en muchas ocasiones la verdad es que debe haber sido un trabajo arduo también el conseguir información para poder documentarte, y van acompañadas de unas ilustraciones que tienen esta característica de la caricatura, que igualmente aportan en la propia imagen información que está relacionada con el contenido, con la propia biografía o el arte al que se dedicaba esta mujer, ¿no? Cada una en particular. Me gustaría que pues, nos explicarais un poco de dónde sale este proyecto, cuál es vuestra inquietud para empezar con este proyecto de Hartas y a continuación Muy Hartas. Cualquiera de los dos. Pues nada, bueno, primero muchas gracias a todos por venir, y muchas gracias a la Universidad de Valencia por cedernos este espacio. Pues ¿de dónde sale? Yo creo que de la inquietud de pasar por 5 años de historia del arte, hacer un doctorado y decir, ¿y dónde están las mujeres? Yo, en mi caso, por ejemplo, en mi universidad, de las Islas Baleares, apenas vi mujeres. Yo creo que tengo 4 o 5 en todos esos años. Y sí que es verdad que te haces preguntas y te preguntas dónde están, si no están porque no tenían la calidad suficiente, si no están porque no llegaban, y bueno, nace de ahí, de terminar y de empezar a investigar, de empezar a leer todo lo que caiga en mis manos sobre el tema, ¿no? Sí, la verdad es que Antonia recupera la idea de
este libro. Era una idea primigenia, ¿no? Antigua, y creo que lo hemos comentado alguna vez, en el año 2018, si no me equivoco, cuando ya se pone un poco en serio a retomar esa idea de proyecto, ya bajo el nombre de Artas, que además el propio nombre es una idea de Antonia. Yo creo que es un sentimiento de todas las personas que nos dedicamos a investigar las mujeres en el mundo del arte, ¿no? Yo creo que ellas estarían hartas de que no se las reconozca, de no estar en los libros de texto, no estar en las salas de los museos, y las personas que investigamos el tema estamos hartas de tener que buscar en infinidad de libros cosas sobre ellas. Claro, el origen estaba, como decíamos, muy anterior, se retoma en 2018 y es en 2020 cuando sale el primer libro. Pues yo la verdad es que coincidía con Antonia, porque en el libro hacen una reflexión muy interesante sobre esta ausencia de las mujeres y comentan que cuando estudian la carrera de Historia del Arte, pues lo que estás diciendo ahora, ¿no? Encuentras esa ausencia de mujeres. Solamente hay hombres en la historia del arte, solo hay artistas, hay arquitectos, hay escultores, hay pintores, pero no hay mujeres. Y bueno, recuerdo que esa misma sensación tuve yo, que estudié también Historia del Arte, y me llama mucho la atención, me venía cuando leía la imagen del aula, porque recuerdo que en el aula, vamos, yo no sé qué porcentaje sería, pero el 80%, y me quedo corta, de mujeres estudiantes de Historia del Arte. Y mujeres profesoras. Y mujeres profesoras, bueno, aunque profesoras había mucho profesor hombre. Pero estudiantes éramos mujeres, y en un porcentaje altísimo. Y sin embargo estábamos estudiando las obras de hombres, pero las mujeres no estaban. Y me parece que siguen sin estar. O sea, que eso es lo más lamentable. Hola, ¿qué tal? Soy María. Hola María, ¿qué tal? ¿Creéis que esa tendencia con los años se está corrigiendo, se va a corregir? Es decir, ¿creéis que los que estudien Historia del Arte dentro de 10 años, si es que todavía quedan estudiantes de Historia del Arte, que esperemos que sí, y existe la carrera, que espero también que sí, pensarán lo mismo que pensasteis vosotros cuando estudiasteis la carrera? O sea, ¿creéis que hay tendencia a que eso se corrija y a que cada vez haya más hombres en las aulas de Historia del Arte? Yo no sé, porque yo no he estudiado esa carrera, pero ¿tenéis esa esperanza o creéis que eso se está corrigiendo con el nuevo cambio de mentalidad que está habiendo en los últimos años, los nuevos cambios políticos, las nuevas políticas de igualdad y demás que se están Yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer todavía, muchísimo. En el sentido de que yo, por ejemplo, doy charlas en coles y en institutos. Los alumnos de segundo de bachillerato, cuando entro en un aula y les pregunto por dónde van de temario, te dicen, pues vamos por aquí. Y les preguntas, si hasta ahora cuántas mujeres habéis visto. Uy, hasta ese momento no se plantean que no han visto ninguna. O sea, es en ese momento en el que se dan cuenta de decir, anda, pues a lo mejor estamos en barroco, a lo mejor estamos en neoclásico y no hemos estudiado ninguna. Y es en el momento en el que hacen el clic. Y yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer, y siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que quiera ser profesor de Historia del Arte en la universidad, pongamos por caso, va a pasar por un instituto en el que en el currículum educativo va a haber 0 mujeres. Va a pasar por una universidad en la que con un poquito de suerte va a haber, pongamos, media docena. Va a sacarse unas oposiciones donde en el temario de oposiciones tampoco hay. Si no las conocemos, ¿cómo vamos a ser capaces de transmitirlas, de contarlas, de incluirlas y de que la gente las conozca? En los museos tampoco están colgadas en las paredes. Es decir, yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Hemos hecho mucho, pero creo que queda mucho trabajo por hacer todavía, al menos es mi opinión. Sí, es que aquí todo va muy despacio y en estos temas más. Los museos, pues sí, poco a poco van incluyendo, y de aquella manera, exposiciones sobre mujeres que falta hacen. Publicaciones sobre mujeres artistas, afortunadamente cada vez hay más, pero aún así falta muchísimo por hacer. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo noté mucho cambio del primer libro al segundo. En el primer libro me costaba muchísimo más encontrar información sobre mujeres artistas. Es verdad que en el segundo
seguía costando un poco porque las mujeres sí que es verdad que fueron un poquito más rebuscadas y un poquito más distintas, ¿no? Lo que comentábamos antes, abriendo el abanico e intentando que entraran en ese libro mujeres de todos los ámbitos, mujeres grabadoras dedicadas al cine, a las artes decorativas, a todo. Y sí que es verdad que notaba ese aumento en publicaciones, pero falta muchísimo trabajo por hacer. Sí, a mí me gustaría, aprovechando lo que estás comentando, pues preguntarte sobre precisamente ese proceso de trabajo, porque he encontrado algunos personajes como la mujer de las colchas, ¿no? O sea, una mujer que era esclava en una plantación, sí, y que acaba con obras reconocidas. ¿Cómo la encuentras? Harriet Powers yo creo que es el reconocimiento a todas esas, o sea, era la excusa para dar reconocimiento a todas esas mujeres que durante toda su vida se dedicaron a las artes decorativas, al bordado, a tejer, a todo lo que tenía que ver, pues eso, con ámbitos únicamente de mujeres, como era pues la costura, y que hoy en día forman parte de nuestra historia del arte y forman parte de los museos. Es que la voy a enseñar porque además hay otra condición, no solo la de mujer, sino que además tienes la condición de la raza, sí, que eso no se puede obviar. O sea, la historia del arte es la historia del arte de los hombres, sí, europeos y americanos, pero bueno, occidentales, y blancos. Sí. El resto del mundo no existe. Y ella jamás se imaginó que su trabajo pudiera estar en el siglo XXI en un museo. Ella creció en una plantación trabajando de esclava, y cuando consigue, con la abolición de la esclavitud, ella hace colchas para ganarse la vida, simplemente para mantener a su familia. Y para mí era eso, era la excusa para hablar de todas esas mujeres que trabajaban el ámbito puramente, entre comillas, femenino, del bordado, del tejido, del coser, de los bolillos, del ganchillo, de todo eso, ¿no? Y solo se conserva una fotografía, sí, de esta mujer. Claro, porque tú, ¿cómo encuentras la imagen? En este caso es un gran problema, porque cuando solo tenemos una imagen de referencia, pues no hay más donde basarnos. Además es una fotografía en blanco y negro de una calidad más que cuestionable, y aquí yo he tenido que hacer una labor de interpretación bastante grande. Yo creo que el parecido está, pero es que solo tenía una imagen de referencia. Entonces, claro, muchas veces siempre lo decíamos respecto al primer libro, cuando existe la fotografía, a priori tenemos muchas más fuentes en las que basarnos. Claro, pero en este caso concreto existe la fotografía, pero solo hay una. Entonces, ¿y las mujeres que habéis tratado que son anteriores a la fotografía? De algunas habrían retratos o autorretratos, pero imagino, claro, que no en todos los casos. Normalmente hemos utilizado retratos o autorretratos, y ha habido ocasiones en las que hemos usado grabados, monedas, todo lo que hemos podido estar a nuestro alcance, al fin y al cabo. A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho también leyendo el libro, y es que, creo que lo comentaba al principio, muchas de estas mujeres que no conocemos, yo confieso que he estado leyendo el libro con el móvil en la mano, buscando en internet las obras a las que hacen referencia a ellos para ver, porque no me sonaban de nada. Y bueno, esto es lamentable, no me sonaban de nada, muchas de ellas. Pero luego me ha sorprendido también otra cosa, y es que, por lo que habéis averiguado, muchas de estas mujeres en su momento, en su época, tenían, eran reconocidas, su trabajo era reconocido, era valorado y estaba bien pagado, ¿no? Por ejemplo, Lavinia Fontana tenía además familia numerosa, y su propio esposo decide dejar su trabajo, hacerse cargo de la familia para ayudarla a promocionar la carrera artística de ella. Y muchas incluso abrieron camino a los que vinieron detrás. Por ejemplo, Diana Mantuana es la primera mujer grabadora de la historia del arte, y es la primera que se plantea que tiene que haber unos derechos de autor y un copyright.
estamos hablando a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Y es la primera que se lo plantea. Nadie antes se había planteado que tenía que haber, pues eso, un derecho sobre las imágenes que ella producía. Claro, eso luego lo va a aprovechar todo el mundo, hombres y mujeres, pero ella es la primera que se lo plantea. O sea, que muchas incluso abrieron puertas a lo que va a venir después, a la defensa del trabajo del artista. De la autoría, además. Y claro, mi pregunta es, ¿habéis pensado o habéis llegado a alguna conclusión sobre qué es lo que ha pasado entre aquel momento en el que había un reconocimiento de esa artista y hoy? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿En qué momento se pasaron al olvido? ¿Se echó una manta encima para que no se las viera? Ahora está muy mal decirlo, pero que han pasado hombres. Eso es lo que nos ha pasado. Pero no solo puede ser hombres, aquí tenemos uno que está trabajando por sacarlas sí, a la luz. Pero lo que nos ha pasado es otro eso. Muchas veces lo que nos ha pasado es eso. Es eso. Yo creo que es un poco ese ego masculino, ¿no? De decir, cobra más que yo, es mejor que yo, esto no puede salir a la luz, esto no puede continuar, ¿no? Y enterrarlas en el tiempo, enterrarlas en el olvido, ¿no? Porque es verdad, hay muchas que son mucho más famosas que los hombres de su entorno, ganan muchísimo más dinero, y es verdad que muy pocos años después parece que se diluyen en el tiempo. Y han desaparecido. Sí, totalmente. Sí. ¿Desde qué épocas abarcan más o menos? Pues el libro abarca desde el siglo... El segundo, Muy hartas, abarca desde el siglo XI hasta el siglo XX. La primera del segundo libro, si no recuerdo mal, es Hildegarda de Bingen. Y la última es Leonora Carrington. Sí. Digamos que este enterramiento y esta desaparición ha durado, o sea, se ha hecho sistemática durante todos estos siglos. Sí. No ha habido, porque ella menciona a esta mujer que su marido, digamos, que la vuelve. O en esa época quizá no estaba esta intención de soterrar. Yo creo que ha estado siempre. Esta es Hildegarda, es la primera artista del libro, y Hildegarda, por ejemplo, tiene una historia muy particular. Es una monja que encima tiene visiones, ¿no? Y escribe tratados de absolutamente todo. Tratados de música, de botánica, de anatomía. O sea, es una auténtica flipada. Y toda su vida tuvo que justificar el talento que tenía, toda la vida tuvo que luchar contra otros pues personajes del clero que no consentían el talento que tenía, que tuviera visiones, o sea, mucho, sí, mucho, sí, sí. Ella, a ver, es la primera que se plantea que por qué las mujeres van a estar en un convento masculino haciendo trabajos para los hombres. Ella es la primera que coge a sus monjas y dice, no señores, nos vamos a formar un convento única y exclusivamente femenino. Hablamos del siglo XI. Es decir, mujeres pioneras, mujeres avanzadas, las ha habido siempre. Pero sí que es verdad que siempre han tenido que demostrar muchísima más valía que sus compañeros masculinos, y eso ha sido así siempre. Bueno, y que entiendo que también, según en cada época, el sistema político o la situación social, ¿no? Ha permitido alguna grieta, algún resquicio para que salieran algunas, y a veces ha sido implacable a la hora de alejar a las mujeres de cualquier escenario público, y ha relegado siempre a las mujeres al escenario privado únicamente, ¿no? Pero yo creo que lo mejor ha tenido que ver también con eso, ¿no? Diferentes épocas, diferentes momentos. Hoy en día estamos viendo que en el momento en el que estamos ya hay países donde habían libertades y donde las mujeres tenían su papel en la sociedad y que hoy ya no lo tienen, y que son temas de los que uno no puede pensar que ha llegado a conseguir algo, sino que siempre está en peligro en riesgo, ¿no? de perderlo de nuevo. Yo creo que
respecto a las mujeres artistas, lo más básico y que muchísimas no tuvieron fue educación. Claro. Es decir, tú quieres ser artista, vale, muy bien, perfecto, pero no puedes asistir a clases del natural. Y en los concursos, como vamos a pedir pinturas de anatomía, tú no vas a poder participar. Es una manera de quitárselas de encima maravillosa. Otras, sin embargo, sí que tuvieron educación, Sí. porque se empeñaron sus Sí, padres, sí. y tenemos, a mí me ha llamado mucho la atención encontrar a Marietta Robusti, Sí. a la hija de Tintoretto. Sí. Y además la enseña su propio Que además la taller, enseña, ¿no? la enseña a su propio padre, la viste de niño para que ella pueda asistir a clase, pueda trabajar con él, eso sí, siempre dentro de lo que su padre le permitía hacer, que era hacer exactamente lo que quería su padre. Es decir, Bueno, tú eso- vas a trabajar copiando mis obras. Sí, claro que sí. Y además es el caso más grave de Marietta Robusti es el de una obra atribuida siempre a Tintoretto, que creo que era Niño y Anciano o algo así, que además es muy curioso porque había sido siempre considerada como el sumum de la carrera de Tintoretto, ¡buah, la obra tal! De repente se limpia y qué pena, vamos a descubrir el monograma de Marietta debajo y es en plan, bueno, pues sí, es una obra que está bien, ¿no? O sea, la misma obra cambia totalmente de concepción dependiendo, no vamos a ver si es una obra maestra hecha por Tintoretto, es una obra maestra hecha por Marietta, esto es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, ella trabajó a las órdenes de su padre, trabajando en el taller de su padre, incluso después de casada no pudo salir de su casa, que era algo totalmente impensable, porque tú te casabas y te ibas a vivir a casa de tu marido, ella no, ella siguió viviendo en casa de su padre después de casada, porque su marido se fue a vivir, o sea, algo totalmente rocambolesco para que ella siguiera trabajando. En esa línea luego está la otra parte, ¿no? de un poco de lo mismo. Y son esas mujeres que son artistas, son reconocidas, pero han sido eclipsadas por sus parejas porque eran más famosos, como Picasso, que ha ido fue eclipsando a cualquier mujer que se le pusiera cerca. Todas y cada una de ellas. Tenéis aquí el ejemplo de Dora Maar. Dora Maar. Contadnos algo de Dora Maar. Y no de Picasso, aunque estemos en el 50 aniversario. Sí, bueno, habría que obviarlo un poco y habría que reescribir un poco la figura de Picasso. Yo siempre digo que Dora Maar fue uno de los grandes descubrimientos de este libro como lo que fue, como una gran pionera del surrealismo, una gran artista que tocó fotografía, tocó pintura, tocó todos los palos y que al final, por lo único que la recordamos es por ser musa de Picasso. Ya está. En muchos ambientes está muy reconocida. Sí, sí. Dora Maar, Dorotea, como has dicho, Eleonora Carrington y todas las surrealistas. Sí, pero las mujeres, sí que es verdad que las mujeres surrealistas han sido muy reconocidas, pero no hace tantos años tampoco. Ahora tenemos la gran exposición de Eleonora Carrington en Madrid, que sí que hay gente que ha tenido suerte de poder ir a verla ya. Pero sí que es verdad que estamos acostumbrados muchas veces a entenderlas como musas. No sé, por ejemplo, Lee Miller, que está en el primer libro, tenemos tendencia a estudiarla, o por lo menos en mi caso, a estudiarla como musa de Man Ray. Tampoco, o sea, fue una de las primeras fotoperiodistas de guerra y creo que, que hay que ponerlas también en su sitio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es un poco la manera de contar la historia, Sí, que sí, es lo por que estaba supuesto. contando con Mary. Lo importante que es publicar, la importancia de la publicación es todo, porque antes, cuando no hay publicación, es como lo que te han contado. Entonces, durante muchos años, bueno, no podemos hablar con el contexto, no era lo mismo cuando la hija de Tintoretto o cuando pasa en el caso yo le comentaba, de Fanny Mendelssohn y Félix Mendelssohn. Es igual, pasa lo mismo. Descubren partituras y descubren que la FM no es Félix, sino era Fanny, por la manera de escribir, por todo, ¿no? Entonces, eso ocurre siempre. Lo importante es que yo creo que el punto clave es cambiar el relato. Es publicar, exactamente. Es cambiar el relato. Porque la historiografía, que como todo el mundo sabe es la historia escrita, ¿no? Lo que se deja,
está escrito el 99,9% por hombres, porque hay poquísimas mujeres historiadoras desde los romanos que empezaron a escribir la historia del Occidente hasta hoy. Entonces, lo importante es la historiografía, que esta historia escrita, lo que queda, el relato, exacto. Sí, es cambiar el relato. Lo que queda y escribirlo, porque cambiar el relato, eso es, el relato desde el punto de vista, pero escrito. Porque lo que no está escrito, lo que no está en los libros o lo que no está en los ahora no existe. Digital, no existes. Es como un libro sin lomo, no existes. Entonces, si no existes, cuesta investigar, porque pasa lo mismo, yo conozco más la parte musical, ¿no? Pero pasa lo mismo en música. Si no hay archivos, si no hay partituras, si no hay nada escrito, ¿cómo investigas tú eso, no? Lo mismo que los artistas, es que no hay información porque nadie, y lo que está escrito es un poco manipulado, claro, porque es como esa visión que te ponen es la musa, es la que inspiró tal, pero no reconocen su valía, ¿no? Eso exacto. pasa, entonces es publicar y escribir sobre eso desde otro punto de vista, eso claro. es. Hay que escribirlo y hay que contarlo, porque es lo que decíamos nosotros. Yo me dedico al dibujo y a la caricatura en concreto desde hace muchos años, pero yo soy historiador del arte, de formación. Y yo acabé la carrera en el año 2007, que parece que hace mucho, pero no hace tanto tampoco. Es decir, han pasado 15 años. Y en esos 15 años, evidentemente, la cosa y el estudio de mujeres artistas ha mejorado. Poco a poco va mejorando. Pero es que yo en la carrera, de estos 2 libros, que hay 28 mujeres en cada uno, estudié una mujer de estos. 28 más 28, una. Da que pensar. Da que pensar. Entonces, claro, también no solo hace falta escribirlo, en mi opinión, también hace falta aplicarse el cuento. Y obviamente son los profesores, los doctores, los catedráticos los que también tienen que dar el paso de hablar de todas esas mujeres artistas. Pero si no está, si no está escrito no tienes referencia. Total, entonces, cuando un alumno sale respondón, que hay muchos, no creas, cuando tienen escrito pueden poner bibliografía, pueden aducir más razones, pero si no hay escrito, ellos se arrogan esa razón que ellos tienen, como que no hay nada escrito, no está investigado, eso son cosas tuyas, y es mentira, porque en otros idiomas hay mucho más escrito que en castellano, por ejemplo, en francés, en inglés, sí. Hay más información. Entonces, ¿por qué? Porque lo escrito importa mucho, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero yo creo que no solo tiene que permanecer lo escrito, sino que también tiene que haber voluntad de cambio. Porque por mucho que tú tengas documentación, por mucho que tú sepas, si tú no tienes voluntad de querer contar, de querer actualizar, no vale para nada tampoco. Por mucho que tengas esa documentación. Y hacerse consciente del punto de vista por defecto que tenemos. Claro. Como decir, bueno, mira, porque hay mucha gente que tampoco tiene voluntad de no contarlo de otra manera, sino que lo percibe por defecto así y no se da cuenta que hay otra forma, ¿no? Yo conozco muchísimo profesorado que conoce los libros, que tiene los catálogos de La Roldana, que es una plataforma que hizo unos catálogos gratuitos de mujeres artistas y tal, y siguen sin incluirlas, porque no tienen voluntad. Tienen la información, pero no hay voluntad de cambio. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil y mucho más sencillo. ¿Y para qué vamos a complicarnos? Y porque a lo mejor habría que remover los cimientos de la historia del arte y cambiar ciertas teorías y ciertas cosas que todos tenemos como perfectamente asentadas, sagradas, como esto empezó en tal año y lo hizo tal persona. A lo mejor no. Claro. Sí, muchas veces nos pasa eso. Tenemos el ejemplo de Hilma Flint, que sale en el primer libro, cuando nos han vendido toda la vida, y yo creo que se sigue vendiendo hoy en día casi, que Kandinsky hizo la primera obra abstracta. No, señores, lo siento mucho. La madre de la abstracción es una mujer, no es un señor. Y eso necesita actualizarse. Pero si lo sabemos, lo tenemos asumido, tenemos libros que nos lo cuentan, ¿por qué no se explica bien? Por eso digo que muchas veces hay que tener voluntad de cambio, voluntad de querer cambiar. Épocas, incluso está mal vista la voluntad contraria, ¿no? La voluntad de persistir en el machocentrismo, ¿no? Da la impresión, no sé, como... Debería. Sí que es verdad que... Digamos, a nivel institucional hasta suma puntos. Sí, pero
pero hay que hacer un cambio profundo, muy profundo. Es decir, no puede ser que año 2023, siempre me lío, el Museo del Prado tenga un 0,001% de mujeres colgadas en sus paredes. No puede ser. Que así ahora hemos hecho una ruta del Prado en femenino, muy bien, pero seguimos teniendo un 0,001% en el Prado. Yo es que creo que hay una situación entre lo que está comentando él y, o sea, por una parte, ese estar bien visto ahora mismo, el apostar por lo femenino, por las mujeres, que a veces no siempre beneficia, pero yo creo que es algo que se debe aprovechar también para ayudar a hacer proyectos en los que se dé esa visibilidad y se vaya incluyendo, sobre todo en los programas educativos. Yo, de todas formas, veo una luz, y es que, por ejemplo, instituciones como el Instituto Quevedo, que se implique en este tipo de proyectos y que utilice sus recursos para llevarlos a cabo, y no es una cosa que hace ahora, sino que lo lleva haciendo desde hace muchos años, o en las propias universidades, que no son todas, pero pienso en la nuestra, donde, vamos, no es ideal, pero me consta que en la actualidad hay muchas líneas de investigación sobre mujeres artistas y en la línea de recuperar lo femenino. También es verdad que depende siempre de la voluntad como decía ella, de la voluntad de las personas que hay detrás de las instituciones o que están al cargo de esos proyectos de investigación, el que se puedan llevar a cabo, el que puedan animar a otros, pero evidentemente lo ideal sería que eso no se quede ahí o que no se quede solo en publicaciones, que ojalá estuviera esto lleno de publicaciones, porque toda la razón. Cuando uno se pone a investigar sobre cualquier tema, cuando no hay fuentes, cuando no hay referentes, es complicadísimo también, porque tienes que inventar la rueda y es complicado inventar la rueda. Y es mucho más práctico y más productivo el poder pues subirte a lomos de esos gigantes y continuar trabajos que ya están previamente elaborados. Pero yo creo que de alguna manera todo eso se tiene que trasladar al sistema educativo, como decía Antonia, y que esté en las aulas de las universidades para empezar. O sea, en el programa de la universidad, para empezar, tiene que estar lleno de artistas mujeres. Además, es que la palabra artista vale para género masculino y femenino. Sí, que ahí no hay problema, ahí no hay discusión. Pero bueno, a mí me gustaría ahora hablar también que nos explicara David, porque me resulta muy interesante estas imágenes, y me gustaría que nos explicaras cómo te planteas el retrato, la caricatura y luego toda esa información que está en la ilustración, que nos tiene que remitir de alguna manera al contenido y a la historia de la artista. Pues, a ver, en primer lugar, ilustrar este libro con caricaturas para mí era lo natural, puesto que la caricatura es mi especialidad y lógicamente ese diálogo entre la historia del arte y la caricatura para mí era el diálogo, no había otra manera posible de hacerlo. Además, es también una apuesta personal, porque consiste también en utilizar la caricatura de otra manera, es decir, es sacarla de sus ámbitos. La sacamos de la prensa, la sacamos de la caricatura de Paseo Marítimo, de Plaza Mayor, de Ramblas, y de repente la utilizamos para ilustrar un libro serio, por decirlo de alguna manera. Un libro de historia del arte, en el que por cada 3 páginas de texto hay una caricatura. Claro, la caricatura como tal tiene que ser reconocible como la persona a la que estás representando. Por eso la labor de documentación ha sido súper importante. Ahí Antonia ha hecho mucha labor también, porque ella pues me echaba una mano muy grande con toda la parte fotográfica o con todas esas referencias. Y luego lo que comentabas, Ani, es que el libro, para la gente que ya lo haya leído y para los que no, pues ya vais sabiendo algunos detalles,
está lleno de lo que nosotros llamamos niveles de lectura, que básicamente son guiños. Es decir, hemos escondido de manera más o menos clara o más o menos visible diferentes pequeños detalles. A ver, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Explícanoslo. Por ejemplo, Dora Maar. Aparte de dibujar a Dora Maar en el momento en el que nosotros hemos querido, porque claro, todo el mundo recuerda a Dora Maar más mayor, pero a nosotros nos interesaba en esta edad en concreto. Porque aunque es cierto que a la hora de utilizar fotografías de referencia, nosotros teníamos imágenes en las que era más joven y era más mayor, pero nos interesaba en esta época. Entonces, de ahí que ella sea una representación joven. Y luego hay detalles. En este caso hay 3 detalles. Uno es quizá el más evidente, es la camiseta, que alude a, bueno, evidentemente es la típica camiseta de rayas azules de Picasso, alude un poco pues a esa relación tormentosa. Otra es esa especie de chapa, pin que lleva, y hace referencia a una de sus obras más famosas, en la que es un feto de armadillo. El retrato de Hugo. El retrato de Hugo. Y el último detalle, que es probablemente el menos reconocible, es el fondo, y es un fragmento del Guernica, pero súper macro. Es decir, súper macro. Es decir, es coger un trocito diminuto del Guernica y utilizarlo. Entonces, en este caso hay 3 guiños o 3 niveles de lectura que no hace falta reconocer, pero que connotan el dibujo y funcionan mucho mejor y aportan contenido. De hecho, en este libro, en comparación con el primero, hemos utilizado todos los fondos de los dibujos de manera narrativa. Sí, todos los fondos cuentan algo relacionado con la vida o la obra de las artistas. A veces es más evidente, a veces es menos evidente. Hay algunas que es una cosa imposible de sacar, porque es algo tan propio, tan personal, es algo tan cerrado que no se puede entender, salvo que lo contemos o que lo expliquemos. Pero creemos que son esos pequeños detalles que ayudan a que el trabajo sea mucho más rico y mucho más variado. Hay personajes en los que el componente narrativo solo es el fondo, hay veces que son 2 y 3 niveles, como era el caso. Sí, o como este de O'Keeffe, que lleva la flor. En el caso de Georgia O'Keeffe hay otros 3. Uno es la flor, por esa etapa en la que pintaba flores, que son bastante conocidas. Otro es ese broche pin de un cráneo, por la etapa en la que pintaba cráneos, huesos y demás. Y otra es este fondo, como decíamos que todos son narrativos, de nubes, de una serie de pinturas que tiene de nubes. Sí, en su última etapa. Exacto. Y bueno, y O'Keeffe ha sido de las que ha tenido suerte, porque en los últimos años había una exposición impresionante en el Museo Thyssen. Impresionante. Pero muy reciente, además. Sí, el año pasado creo que fue. El año pasado sí. Puede que fuera. Pero bueno, no todas han tenido esta suerte, pero bueno, vemos también esas luces también al final del túnel. Sí, ahora tenemos a Leonora Carrington en la Fundación Mafre de Madrid. El año pasado también tuvimos la suerte de poder ver obra de Tina Modotti en el Museo Cerralbo, coincidiendo con Foto España, creo que fue sí. Una exposición espectacular, que fue también una maravilla. Aquí tenemos a Tina Modotti. Y el ejemplo, por ejemplo, de Leonora Carrington también es muy bueno, ese último dibujo del libro. Y pasa de nuevo como con Dora Maar. Aquí Leonora Carrington, yo la he dibujado, es la última, sí. Es la última. La he dibujado joven, en una etapa muy, muy, muy concreta. Porque lo fácil, evidentemente, para mí habría sido dibujarla mayor, puesto que había muchas más imágenes de referencia y además, como cualquier rostro que ya tiene una cierta edad, tiene muchos elementos que son muy agradecidos para un caricaturista. O es el caso de Hannah Hawk, que tiene unas imágenes de mayor que es fabulosa, como una abuelita llena de arrugas. Sí. Y el caso de Leonora igual. Pero nos interesaba en concreto en esta época. Sí, como Hannah Hawk también. Hannah Hawk es otro ejemplo. Pero yo creo que el máximo ejemplo de todo eso lo tenemos en Ángeles Santos. Claro, ¿con cuántos años pintó Un Mundo? 17. Yo iba a decir 18. 17. Claro, nosotros teníamos que dibujarla
joven, muy joven, pero es una persona que vivió muchísimos años, 90 y tantos, y dejó de pintar este tipo de obras cuando era muy joven. Con 18. Entonces, claro, toda la producción posterior, mucho más normal, mucho menos interesante desde este punto de vista, no nos interesaba para el libro. Entonces, esa Ángeles Santos mayor no podía aparecer caricaturizada en el libro. Esto fue una auténtica pesadilla para un caricaturista. Había una imagen de referencia, buscando y rebuscando, encontré la misma imagen en color y encontramos una tercera y ya pues de esa manera pude bueno, pues que se pareciese al personaje así. Y esto pues en cada uno de estos 28 personajes. ¿Y los otros 28? Y los otros 28, claro. Sí, 28 y 28. Sí, lo que pasa que es cierto que en este segundo libro, a nivel gráfico, hemos sido mucho más conscientes de lo que queríamos hacer. Sí, y texto e imagen tienen una relación muy, muy directa. Claro, y eso se nota. Si te lees el primero y luego el segundo, se nota que las imágenes son mucho más uniformes. Nota que todas tienen un criterio y son mucho más homogéneas. Yo creo que eso se nota. Bueno, lo notas sobre todo tú, porque a mí las imágenes nosotros del primer libro me parecen fantásticas. Sí, bueno, se nota que están hechas de la misma mano, por la misma persona, pero sí que es cierto que había que mantener una línea. A ver, el trabajo de David es excepcional, tanto en el primero como en el segundo, sobre maravilla. todo por el esfuerzo que supone tener que caricaturizar eso, mujeres de las que a veces tenemos una sola imagen. A veces tenemos una moneda que es así de pequeña, a veces tenemos, o sea, su trabajo es extraordinario. Como de un restaurador, ¿no? Sí, o sea, en algunos casos ha hecho verdadera filigrana para poder hacer la caricatura, porque no tenemos imágenes de referencia. No tenía imágenes de referencia como para poder trabajar. Pero no menos filigrana que la que ha hecho Antonia muchas veces. Qué bonito, ¿eh? Estaba traída de casa. No, pero fuera de bromas, la investigación, hay que entender que muchas veces Antonia quería escribir de personas que no hay nada. No hay ninguna fuente a la que recurrir y por tanto esa persona tenía que caerse de la lista, sí, porque no había fuente en la que basarse. Y algunas por mi cabezonería han entrado en el libro porque bueno, pues yo soy muy cabezota y al final terminaba encontrando algo y quería que entraran, que es el caso de Jeanne Buter, por ejemplo. Es que igual ya lo has explicado, pero yo no Dime. me he enterado. ¿Cómo te enterabas que esas mujeres existen? O sea, ¿cómo sabes? O sea, vos querés buscar algo sobre alguien que no hay nada, pero ¿cómo sabías vos que existen? Bueno, muchas veces simplemente es un pie de página que te da hoy una pista, ¿no? A veces en un libro así de gordo es una línea y eso te da un hilo del que poder tirar. Lo que pasa que muchas veces el hilo es muy corto, claro, y no te da para poder tirar más. Pero bueno, digo, soy muy cabezota. Jeanne Buter, es verdad, fue una de mis grandes apuestas personales. Todo el mundo conoce a Modigliani, pero muy poca gente sabe que Jeanne Buter era una alumna de Bellas Artes absolutamente espectacular, que dejó de pintar por culpa suya, ¿no? Y que terminó suicidándose embarazada de su segundo hijo, tirándose desde un 5º piso 2 días después de que él se muriera. O sea, para mí es una de las historias más tristes de la historia del arte, y yo quería que entrara. Eso fue cabezonería mía, pura y dura, y a base de buscar libros sobre Modigliani en los que aparecían referencias a ella, internet, que hay que ir con mucho cuidado también a la hora de buscar fuentes, pero por ejemplo a mí me hubiera encantado meter a Juana Pacheco, la mujer de Velázquez, que se sabe que trabajaba con él en el taller. Me hubiera encantado meterla en el libro y no pude, porque no hay nada, absolutamente nada. Pero esto también dice mucho del criterio de Antonia a la hora de escribir, y es que tiene que haber una base bibliográfica sólida para poder escribir de una persona,
Y eso creo que es una de las grandes bazas y uno de los grandes fuertes de estos libros. Está mal que lo diga yo. Pero si os vais a la sección de bibliografía, es amplia, seria y pormenorizada, como la investigación que ha llevado a cabo Antonia. O sea, y eso creo que se nota. Otra de mis cabezonerías es Pan Julián, que es una artista china, primera artista que sale de China becada para irse a París. Y era esa intencionalidad de decir, vamos a intentar tirar, vamos a intentar buscar, vamos a intentar darle su sitio también en este libro. Es una mujer con una infancia absolutamente desastrosa, vendida cuando tiene 10 o 12 años por su tía a un burdel, y es uno de sus clientes que la saca del burdel, y ella pues para para resarcirse de todo eso lo que hace es descubrir que pintar desnudos no tiene nada de malo, y supera esa infancia terrorífica a base de pintar desnudos, que hoy en día siguen siendo mal vistos en su propio país. Es decir, pues eso. Y eso lo mismo fue cabezonería mía, de querer meter a esa artista en el libro, de ir tirando, buscando. Y no todos los guiños son rebuscados, porque estaba buscando Pan Julián, se fue a Francia a estudiar, le colocó una boina francesa y me quedó tan a gusto. Es decir, o sea que no todo... Y una Torre Eiffel. Y una Torre Eiffel, ojo. Esta boina te la puedes comprar a €1, boina de turista. Es decir, o sea, no todo es filosófico y sesudo, ¿vale? Pero funciona. ¿Sabes? Funciona, claro que sí. Pero si eso a mí me hubiera encantado, y hay mujeres de las que empiezas a tirar del hilo y te sale un hilo del que poder tirar finito, pero puedes tirar. Y luego hay otras, por ejemplo, eso, Juana Pacheco, que empiezas a tirar del hilo y te sale un hilo así pequeño. Y no puedes hacer nada. Con todo el dolor de tu corazón no puedes hacer nada. Y sabes que existe, sabes que pintó con él. Pero no puedes hacer mucho más. Antonia, yo quería también, agradeceros el esfuerzo y por lo que contáis el rigor. Yo creo que es importantísimo justo lo que estás hablando, ¿no? Que para que tenga fuerza al final y la publicación llegue más lejos, llegue más hondo a posibles lectores y lectoras, es muy importante que no se quede en una pequeña reseña o en una mirada más generalista o más superficial. Yo creo que es muy importante pues lo que estáis explicando, ¿no? Que ha habido, según parece, una labor profunda de entender el contexto, de entender bien qué tipo de obra era y de también sustituir las lecturas anteriores, generalmente pues salpicadas de prejuicios y desde una mirada pues machista, pues rectificar. Yo creo que es tan importante como desvelar, o sea, rectificar las miradas anteriores, actualizarlas, rescatarlas, y cuando todavía no se tiene mucha información, no disfrazarla, porque eso muchas veces hace que luego se tenga una sospecha, ¿no? que es tan peligrosa. Yo creo que es muy importante también que sean mujeres que descubren, desde luego desde la mirada nuestra, mujeres feministas, que no lo son todas, y hombres también feministas, y que la finalidad sea que llegue a todo el mundo, ¿no? Que no sea únicamente a un sector que ya está predispuesto a que le guste o que acepte o que necesite este tipo de información, ¿no? Yo creo que para cambiar la estructura hace falta que sea rigurosa, fiable y muy accesible. Yo creo que con el humor también lo conseguís, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos el proyecto, la idea era hacer un libro que sobre todo fuera eso, muy riguroso, porque por mi formación, o sea, por nuestra formación académica tenía que ser un libro riguroso. Teníamos muy claro que tenía que haber una bibliografía de base. No es en plan, hola, me llamo Antonia, yo empiezo a escribir porque a mí me da la gana. No, tenía que haber una investigación previa, un vaciado bibliográfico muy importante, pero luego tenía que ser accesible a todo el mundo. Es decir, libros sesudos de historia del arte tenemos muchísimos.
pero precisamente lo que queríamos era eso, que pudiera llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y es un libro que está escrito, o se ha intentado escribir desde un punto de vista muy natural, con un lenguaje muy llano, contando las cosas como son y pues intentando dar a cada una su sitio, que yo creo que también es importante, no quitándoles muchas veces ese halo de lo que hablábamos, de musa de, amante de, colaboradora de, y dándoles realmente el sitio que tienen que tener o deberían tener, ¿no? El caso que contabas de Dora Maar es que es escalofriante, ¿no? Cuando sí se habla de ella y se dice que era la amante que tenía y que pasaba las noches con él mientras él pintaba el Guernica, ¿no? Y se obvia las fotografías, por ejemplo, que documentaron precisamente ese cuadro, y cómo hubo una colaboración, un trabajo de colaboración, ¿no? Para ese encargo, que por supuesto lo iba a firmar él, porque él era el que era famoso, ¿no? Ya en aquel entonces. Únicas fotografías. Y son las únicas fotografías del proceso de creación de una obra como y es muy importante cuando se visita el Guernica hoy en día que está la exposición de ella, ¿no? Sí. Y yo creo que y además es curioso porque ella jamás cobró derechos de autor por esas fotos. Se hubiera hecho millonaria y jamás quiso cobrar un duro por ello. Como muchas de estas mujeres, ¿no? Que acabaron en manicomios, acabaron como rechazadas, como Leonora Carrington, ¿no? Que también pasó ese episodio, ¿no? Pareja de machismo. Ángeles Santos. Otra. Yo también pienso en muchas mujeres, no solo artistas, ¿no? También en mi caso que he podido profundizar en mujeres filósofas. Es cierto que ha habido muchas veces un acompañamiento, ¿no? Porque pertenecían a la misma tribu, tenían padres, tenían parejas, que se dedicaban a lo mismo y que su pensamiento estaba involucrado y muy... Pero es muy importante no nombrarlos a ellas para nombrarlos a ellos para nombrarlas a ellas, ¿no? Y eso es dificilísimo. En el caso, por ejemplo, que hablábamos antes de Diana Mantuana, que ella la llamó la reina del copyright, ella venía de un taller familiar, de un padre que tenía un taller de grabador donde ella aprende el oficio, y luego tenía un hermano que también tenía otro taller grabador. Pero es que de ninguno de ellos se plantean eso. Es ella la que dice, no, aquí... A ella hay que darle su sitio. Todo, yo creo que es importante contar, y creo que es lo que supongo que has hecho tú, ¿no? Que lo tuvieron mucho más difícil, que es mucho más difícil ser mujer artista, es muchísimo más difícil, y muchas veces en el momento no eres muy consciente, pero y lo que queda muchas veces es, bueno, pues que es que trabajaron menos por algún motivo circunstancial, pero yo creo que es muy importante dar valor a la obra y también a la acción vital, ¿no? A la voluntad por ellas mismas y por el legado que nos han dejado como experiencia, ¿no? Yo creo que por lo menos a mí es de las cosas que más al final me quedan, más allá de su obra, ¿no? Y sobre todo porque fueron luchadoras natas en un mundo que les era completamente ajeno, que era el artístico. El artístico, como podía ser cualquier otro, de filosofía, literatura, da lo mismo. Al final, pues eso. Sí, totalmente. Pues yo me dedico a dar charlas en ayuntamientos, en colegios, pues ahí donde me dejen, ¿no? Y hace un par de años me plantearon hacer una charla sobre violencia a través de las mujeres artistas. Y la verdad es que te das cuenta y dices, vale, o sea, tenemos una violencia física, bien, tenemos una violencia sexual, vale, bien, pero es que luego tenemos otro tipo de violencias que pasan mucho más desapercibidas, que también las afectan, es decir, violencia institucional, en el sentido de que no se las tiene en cuenta, violencia social, violencia... Todo eso también son maneras de ejercer la violencia sobre ellas, ¿no? No dándoles un sitio, pues eso, en libros de texto, en aulas universitarias, en museos, todo eso sigue siendo violencia.
te quería preguntar, ya que estás investigando, si a la hora de llevar el libro a bachilleres, que a mí me parece importante lo que decíais antes, a la hora de alguna manera incluir todas estas mujeres artistas es imposible, o al menos desde algunas perspectivas se ve así, porque hay que incluirlas como artistas, no, como hemos dicho, como la mujer de, ni la amiga de, ni la prima. Entonces hay hombres, mujeres, personas, vamos a poner. Entonces yo veo que con lo que estamos hablando aquí igual es muy poco. Quiero decir que tendría que estar muchas más charlas o hablar mucho más para poder opinar. Tú, desde el punto de investigación, a la hora de incluir en un libro de texto normal y corriente de bachilleratos, que como sabemos queda muy poco, además del artístico, pues habría que reducir o destacar. ¿Cómo os planteáis el destacar esas? Esa sería una pregunta. ¿Cómo os plantearíais el decir, bueno, Tina Modotti, como es fotógrafa, la dejamos? Pero claro, Dora Maar también es fotógrafa, pero como ha hecho las fotografías del Guernica, la incluimos. Quiero decir, para mí ese sería, por ejemplo, difícil clasificar. Yo creo a la hora de incluir un global con... Yo creo que deberían entrar de manera natural. Es decir, la palabra artista es eso, incluye tanto a hombres como a mujeres. Sí, pero de cara a un bachiller que tienes tus 9 meses u 8 para dar una materia y pero, por ejemplo, y que además se aprendan los símbolos de la caricatura, que por supuesto no saben los símbolos del barroco, de cualquier artista como Lavinia, etcétera, etcétera. Pero esa sería una pregunta. Y otra, ¿cómo me podrías dar tu opinión, sabiendo que hay tantas galeristas mujeres hoy, no ayer y antes de ayer, se incluyen tan pocas mujeres en sus galerías? Bueno, yo creo que eso es, lo de las mujeres galeristas y sus galerías, yo creo que es más un tema de mercado. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a las cifras que da Mujeres en las Artes Visuales, que está al final justo del libro, a las mujeres artistas siempre les cuesta muchísimo más entrar en el mercado del arte. Y eso es así. Es decir, solo... Sí, pero bueno, les cuesta muchísimo más entrar y eso yo creo que es un hecho. No creo que por ser mujer y tener una galería de arte, es decir... porque precisamente a las mujeres les cuesta muchísimo más entrar dentro del mercado del arte. Por tanto, en el mercado del arte hay un porcentaje muchísimo más grande de hombres que de mujeres. Y eso hay que invertirlo, es decir, no recuerdo muy bien las cifras, pero era casi un 75% de mujeres que actualmente están estudiando Historia del Arte o Bellas Artes, y de las que están en Bellas Artes, solo un 7% consiguen entrar en el mercado del arte. Por eso hay menos mujeres dentro del mercado del arte. Tu opinión que me dejas clara es esa, que como a las mujeres les cuesta más... También hoy. Son cifras. O sea, son cifras reales que da Mujeres en las Artes Visuales, que es un colectivo que se dedica precisamente a hacer... Dejando aparte las cifras, yo como investigadora te preguntaría eso. ¿Cómo es que todavía hoy mujeres que son muy avanzadas, que han viajado y reviajado y visto muchas obras de arte de mujeres en Europa, por ejemplo, o en América si quieres... Yo no sé si han ido a Asia o a Japón. Yo creo que es por eso, simplemente, porque a las mujeres les cuesta muchísimo más entrar dentro del mercado del arte, y eso es una realidad. O sea, les cuesta más contratarlas, a las propias galeristas. No, entrar en el mercado del arte. Yo si puedo añadir, que esta pregunta es para Antonia, pero si puedo añadir un pequeño apunte. Gracias. En mi opinión, el mercado del arte y el sistema del arte contemporáneo es profundamente patriarcal. Y machista. Sí. Y yo he trabajado 8 años en el mundo del arte contemporáneo y lo conozco muy bien y muy desde dentro. Y considero que aunque sean mujeres galeristas, considero que la tendencia del mercado y el sistema es profundamente machista. Pero es cierto que estos libros llegan hasta una época en concreto, porque no se puede valorar con los mismos ojos, y lo hemos comentado, mujeres artistas contemporáneas, puesto que no tienen el mismo marco, y esto Antonia Vientente lo explica mucho mejor que yo soy el que dibuja, pero es cierto.
Sí, a ver, el sesgo en el libro está muy claro. Es decir, cuando entramos prácticamente en los años 60 del siglo XX, los movimientos feministas pasan por toda la sociedad y evidentemente llegan también al mundo del arte. A mí las mujeres artistas que me interesan son las que van antes de todo esto, que son las que lo tienen realmente complicado, ¿no? Y es eso, yo creo que hoy en día pues eso, son cifras, y es así. A las mujeres artistas les cuesta muchísimo más entrar dentro del mercado del arte, por tanto tienen mucha menos visibilidad en galerías, en museos, en lo que sea. ¿Y cómo introducirlas? Yo las introduciría de manera natural, es decir, ¿por qué estudiamos a Caravaggio y no estudiamos a Artemisia? Pues para mí deberían ir exactamente igual, en el mismo capítulo del mismo libro de texto. Porque es que debería ser así. No sé si quieres añadir tú algo más. Es que está muy bien dicho todo. No sé si alguien quiere añadir alguna otra cosa o preguntar o... ¿Quieres comentar algo más? Tengo una mamá amiga que es profesora de secundario, pero esto lo llevan a magisterio, escuché algo por ahí, lo llevan al magisterio, o sea, lo llevan a las escuelas y todo eso, lo están moviendo por ahí, está teniendo buena repercusión por ahí, como hablamos de cambiar la base, ¿no? La educación, me imagino que es importante que tenga presencia ahí, ¿no? A nivel institucional. Yo siempre me encuentro caras de asombro, porque sobre todo los de segundo de bachillerato, es que cuando les haces la pregunta, hasta ese momento no se han planteado que no hay mujeres en su libro de texto. Claro. Es que ni se lo plantean hasta que tú se lo dices. Y en ese momento sí, hacen el clac y dicen, hostia, es verdad. Y siempre tengo la misma sensación, muchas caras de sorpresa y muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. Y eso que hago normalmente pues en las charlas y tal es una especie de resumen muy resumido prácticamente desde la prehistoria hasta el siglo XX. Y sí que es verdad que la sorpresa está ahí, ¿no? Y la verdad es que son siempre súper positivas, por lo menos bajo mi experiencia es súper satisfactorio, porque ves que realmente hay un antes y un después de la charla, en el sentido en el que se empiezan a hacer preguntas, se empiezan a plantear dónde están las mujeres o por qué les han mentido, porque muchas veces llegas y se encuentran con que en la prehistoria las pinturas rupestres las han hecho los hombres. No, lo siento mucho, pero eso no va así. Y en ese momento es cuando se plantean que las cosas que les han contado no son así. Y para mí es muy positivo también en ese sentido. El poder ayudarles a que se hagan preguntas, a que crezcan, ¿no? Sí. A que perciban que hay otra forma de... Pero es que hablamos de la historia del arte, pero es que con la caricatura pasa igual. Yo cuando doy charlas a alumnos o a gente de distinta edad, de repente se hacen preguntas. Tú les explicas una cosa, a ver, ¿qué conocéis de la caricatura? ¿Qué es la caricatura para vosotros? Y conocen pues algo muy escaso como puede pasar. ¿Cuántas mujeres artistas conocéis? Sacan una o dos, en el mejor de los casos. Si nosotros conseguimos que con nuestras acciones la gente se haga preguntas, ya está. Yo ya me doy por satisfecho. Sí, totalmente. Porque esas preguntas a la gente le lleva a leer, a internet, a investigar, esa jungla. A investigar, a pensar, a estar todo el rato ahí, run. Eso para mí es más que suficiente. Para mí es más que suficiente. Es como estamos ahora, ¿no? Parecido al estado en el que estamos ahora. Claro, pero es que a nosotros lo que antes comentábamos contigo, si alguien cuando se lee el libro tiene ganas de sacar el móvil, de ver cómo eran estas personas para ver si se parecen o no y si, como caricaturista, soy bueno o malo. Yo no lo hice por eso, ¿eh? A ver las obras que menciona Antonio. Con el artista de las colchas lo tiene fácil, ¿eh? No hay forma de rastrear. O sea, nadie se va a quejar. A menos que aparezca algún tataranieto. Pero es cierto que Antonio muchas veces menciona obras concretas. Entonces, si la persona que lee el libro tiene ganas de sacar el móvil y echar un vistazo a cómo es esa obra, es que para nosotros ya está.
ya está todo el conseguido. El trabajo está hecho. Yo es que pienso que en realidad que es un proyecto muy redondo por varias cosas que se han comentado aquí. Una, porque hay un trabajo bien hecho y una investigación sólida es un buen trabajo. Por otra parte, la forma de escribir me parece ideal porque es una forma de hacer entrar a cualquier persona en estas historias. Porque aparte de que se da mucha información, hay un tono muy fresco, muy directo, muy de hablarte a ti. Y me parece que eso es una forma de atrapar a un lector que, como se estaba comentando antes, no tiene por qué ser especializado, sino una persona que por pura curiosidad, ¿no?, se acerca a esto. Y yo creo que eso es una sorpresa. Y por otra parte, algo que es muy importante y que daría para varias charlas, que es el tema del humor. El humor, que aquí se expresa a través de la caricatura, porque podrías haberte limitado a hacer un retrato ficticio, a veces ideal, según la información que hayas podido tener, pero el darle el sesgo de humor es algo muy importante, porque yo creo que yo por lo menos lo he comprobado con algunos proyectos trabajando con Juan, y Juan de esto tiene muchísima experiencia, a través del humor que a veces que yo creo que desconocemos también bastante el humor y cuál es su función, ¿no?, y cuáles son sus mecanismos, qué herramientas tiene. A través del humor se puede hacer mucha concienciación social, ¿no? Y parece mentira cómo es también un lenguaje tan directo, rápido, y que nos hace comprender muchas cosas y implicarnos, ¿no? Y ahí tenemos todos esos proyectos, no solo de recuperación o visibilización de mujeres artistas, sino de todos esos temas de plantear la violencia de género, el machismo, a través del humor, que uno podría decir, bueno, pero eso es pues trivializar, ¿no?, y es como simplificar las cosas o burlarse de alguna forma, nada más lejos. Es una forma de engancharte y de hacerte entender con una sola imagen, comprender muchas cosas que además normalmente no dan risa, ¿no? O sea, te puede parecer un primer choque de una gracia, pero al instante te desmoronas porque dices, Dios mío, lo que me está diciendo esta imagen, y me parece que es muy eficiente, muy efectiva. Y no solo en el tema de la violencia de género o estos temas que estamos comentando ahora, sino en cualquier otro tema como los que habéis tratado vosotros desde hace muchos años, con las desigualdades económicas, con el problema de la pobreza, de los problemas de los niños, o para divulgar la ciencia. O sea, me parece que es una herramienta fantástica que creo que también debería estar más difundida. El humor y el humor gráfico, sobre todo, que es lo que tratamos para abordar todos estos temas, y de verdad que por eso mismo me parece un proyecto redondo. De verdad, yo por mi parte os felicito y os doy la enhorabuena y las gracias por dedicar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo a este tipo de trabajos. Ojalá fuera un proyecto largo y, hombre, claro que y sí, otras 28 y por muchas más 28. ¿Qué material hay? Sí, mucho. Tenéis mucho trabajo que hacer. Sí. Nosotros trabajamos desde el arte, que es nuestra... Pero sí, hay muchas y de muchos ámbitos, desgraciadamente. Que no se conocen porque no se tocan. Sobre eso. Que músicos hay un montón, si alguna vez te interesa. Ella es una pintora fantástica, no te voy a decir, pero luego te voy a presentar y la buscas en internet. Y tú también. Pero yo te puedo decir, de músicas también hay un montón. Y ese programa, el problema es que no se tocan. Ahora se empieza a tocar más, y por lo menos el tema musical, que es el que yo conozco, sí que empiezan a ver en los manuales de texto, en los manuales educativos, porque hay mucha profesora de música. Aunque han quitado muchas horas de música, hay bastante profesora de música. Entonces ya empiezan a incluir mujeres, músicos, y los chavales ya empiezan a conocer, y las niñas y los niños ya empiezan a saber que sí que existían mujeres que componían, claro, aparte de que tocaban, ¿no?
pero hay un montón, vamos. En nuestro ámbito, que es el artístico, tenemos trabajo de sobra. Sí, Claro. De Bingen también era artista, era músico, era botánica, era todo. O sea. Claro, la música es una disciplina más de la historia del arte. Claro, pero es que esto no deja de confirmar lo que estábamos diciendo, que hay mucho trabajo por hacer en muchas áreas. Porque de hecho la exposición que mencionaba Juan hace un rato, que se llama Pioneras, que está ahora mismo en Alcalá de Caricatura, son pioneras de todos los ámbitos. Y hay científicas, escritoras, es que hay de todo. Y son pioneras en sus ámbitos. Entonces, claro, ¿muchas de ellas son conocidas? Sí. ¿Otras tantas no? Sí. Entonces, claro, falta muchísimo trabajo por hacer en todas las áreas. ¿Que poco a poco lo vamos consiguiendo? Pues hombre, menos mal. Pero poco a poco. Bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta más y si no, pues gracias. Gracias a todos por venir. Y bueno, tenéis la posibilidad, si alguien quiere, de adquirir el libro, que nos han traído unos cuantos desde la librería París Valencia, y se pueden adquirir aquí en la entrada. Muchas gracias a todos y a todas por venir.